Hola, hola, buenos días, familias. Bienvenidos a todos a Comunife Canadá, tu iglesia, tu casa, y qué bueno que puedes estar en esta mañana compartiendo este tiempo con nosotros y con lo que el Señor va a hablar en esta mañana tan especial. Y es el mejor tiempo para que transmita, para que compartas esta transmisión también con tus amigos, con tus familiares, con la persona que tú quieras que escuche también este mensaje. Y recuerda que estamos en Facebook y en YouTube. Nuestro canal de YouTube, vamos a moverlo y que se suscriban, que puedan colocar ahí abajito suscribirse. ¿Para qué? Para que reciban las notificaciones cuando estemos dando un vivo, publiquemos un video o de pronto un evento. Así que están muy pendientes, ahí te suscribes para que eso vaya rodando y que la gente sepa de que aquí esta es tu casa, tu iglesia, conectados. Así que te dejamos allí en un tiempo de alabanza y hay una palabra maravillosa, no te la puedes perder, una palabra poderosa. Amén. Y si tienes algún pedido de oración, dinos. Podemos orar por tu familia, por ti. No dudes en que aquí estamos para ayudarte. Así que ahí con un tiempo de alabanza, ahorita volvemos.
y yo en santa unión, como voto probado, como antiguos pactos son, tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad. Fiel has sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán.
Hola familia, buenos días, qué bueno que sigues ahí conectados con nosotros. Y bueno, en esta mañana siguiendo con nuestro tema de sanando las emociones, quiero compartir contigo algo que nos va a servir durante este tiempo para ayudar también a sanar esas emociones. Y te invito a que vayas conmigo al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, y vamos a leer en el capítulo 18, del versículo 23 al 35. Mateo 18, del 23 al 35, nos dice así la palabra de Dios. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuenta con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos, y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Versículo 25. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te pagaré. El señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que, viendo sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y se fueron a contarle a su señor todo lo que le había sucedido. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberle compadecido a tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. En esta parábola vemos que Jesús nos enseña acerca de un tema muy importante que es el perdón. Aquí en este pasaje Jesús nos da muchas revelaciones sobre nuestra restauración espiritual y emocional. Vemos varios personajes, ¿verdad? Entre esos un rey. En esta historia nos habla de un rey que está arreglando sus negocios, que está mirando su libreta a ver quién le debía y encontró que había un siervo que le debía muchísimo dinero y que este hombre, al ver que el rey le estaba cobrando ese dinero, cae de rodillas y pide misericordia a su señor. Le pide una prórroga para hacer su pago. Le dice, dame tiempo, por favor, dame tiempo, dilátame el tiempo para pagar la deuda. Pero la idea de este siervo sobre el perdón era muy diferente a la idea que el rey tenía sobre ese perdón. Y fíjense lo que dice en el pasaje, que el rey tuvo misericordia y perdonó todo y lo dejó libre de su deuda. Entonces este siervo, pues al salir, se encontró precisamente con un colega, con un consiervo, dice, que le debía un valor muchísimo menos pequeño. Entonces lo agarró por el cuello y le exigió el pago. Viendo que no tenía con qué pagarle, entonces lo mandó a la cárcel, ¿cierto? Pero cuando el rey se enteró de esto, se enojó muchísimo con este siervo por no haber hecho lo mismo que él, por no haber perdonado esa deuda con su consiervo y lo envió a la prisión. Y al final de la historia, miren ese versículo tan tremendo que el Señor Jesús les dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Y suena un poco duro esto que Jesús nos decía, pero fíjense que nosotros vivimos en un mundo hecho para el perdón. Nosotros fuimos hechos para la gracia, para el amor, en todos los aspectos de la vida. La estructura de nuestra naturaleza trae dentro de sí esa necesidad de esas cosas que están en cada una de las pequeñas células de nuestro cuerpo, en cada relacionamiento con las demás personas. ¿Por qué? Porque fuimos creados con esa necesidad, con la necesidad de amor, con la necesidad de aceptación, con la necesidad de gracia. Y una de las definiciones de pecado es violación de la ley de Dios.
Cuando transgredimos alguna de estas leyes, entonces estamos en cierto sentido en deuda con ellas. Y ese principio relacionado con la ley de Dios también se aplica al relacionamiento con las otras personas. Tenemos esos deberes y esos débitos unos con los otros. Muchas veces cuando pecamos contra otra persona decimos, siento que estoy en deuda con esta persona. O siento que esa persona me debe disculpas. Y cuando un condenado es liberado también de la prisión, decimos, esa persona ya pagó la deuda con la sociedad. Jesús explicó este mismo concepto en la oración del Padre Nuestro, cuando nos enseñó a orar. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Existen en nosotros sentimientos de deber, sentimientos de que tenemos una deuda o que alguien tiene una deuda con nosotros. Entonces buscamos formas de pagar, formas de expiar nuestros errores, de pagar nuestras deudas o de cobrar a los otros lo que nosotros pensamos que nos deben. Si tenemos rabia con nosotros mismos, entonces decimos, tengo que pagar todo lo que hice. Pero si sentimos rabia hacia los demás, entonces ellos son los que deben pagar lo que nos hicieron. Y llegamos en ese proceso de deuda y cobranza, como un ciclo. La persona entonces termina, ahí en la parábola nos habla de verdugos, de unos verdugos interiores, de unos carceleros que actúan como cobradores de esa horrible prisión, en esa prisión donde nos metemos cuando tenemos esas deudas en nuestro corazón. Estos verdugos son el sentimiento de culpa, el resentimiento, el esfuerzo y la aflicción, y produciendo en nosotros conflictos, produciendo estrés y produciendo toda clase de problemas emocionales. Pero existen dos principales causas de nuestros problemas emocionales y vamos a mirarlos rápidamente. La primera causa es el hecho de no comprender, ni recibir, ni vivir en la gracia y en el perdón incondicionales de Dios. Y la segunda es el hecho de que no damos ese perdón y ese amor incondicional a las demás personas. Entonces la primera, el hecho de no recibir el perdón. Muchos de nosotros somos como ese siervo de la parábola. Él no comprendió la oferta del rey. Él le suplicó un aplazamiento del pago. Pero ¿qué fue lo que realmente pasó? El rey en su misericordia le dio más de lo que él le pedía. Le dio más de lo que él podía imaginarse y deseaba. Él lo liberó de la cuenta, perdonando todas sus deudas. Y el siervo pensó, estaba convencido, ¿verdad?, de que era solamente un aplazamiento, de que le había dado un tiempo para pagar, pensando que realmente podía pagar, porque era una suma de dinero demasiada alta. Pero este rey rasgó el documento de la deuda, canceló por completo y este siervo fue libre de ese compromiso, fue libre de ir a la prisión. Aquel hombre realmente no pudo creer con esta noticia, él no pudo recibir eso, él no pudo entender cómo era posible de que eso realmente estuviera pasando en su vida, ¿verdad? Y no disfrutó de esa decisión, no pensó que todavía podía pagar realmente esa deuda y siguió en condenación, siguió pensando que todavía tenía que pagarla. Y como no entendía que su deuda fue cancelada, entonces vinieron los verdugos interiores, los verdugos de resentimiento, de culpa, de esfuerzo y de aflicción y comenzaron a actuar dentro de su corazón. Como creía que todavía debía, entonces pensaba que tenía que pagar y que tenía que ir a cobrar también a sus deudores. Y muchos de nosotros somos así, ¿verdad? Oímos hablar de la gracia, oímos hablar de lo maravilloso que Dios ha hecho por nosotros. Leemos y creemos sobre la gracia, pero no vivimos realmente de acuerdo a ella en nuestro relacionamiento con nosotros y nuestro relacionamiento con Dios. Proclamamos que somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero esto realmente no le permitimos a nuestra cabeza, a nuestros pensamientos que baje a nuestras emociones. La gracia no es apenas un favor inmerecido de Dios, es también algo que no podemos conquistar por el esfuerzo propio, que nunca tenemos
condiciones para pagarlas, para retribuir eso que el Señor hizo por nosotros. Y como muchos de nosotros no ven y no conocen la gracia, entonces estamos obligados a la actitud del sentimiento de culpa, intentando siempre expiar nuestros pecados y pagar con nuestra deuda. La palabra de Dios nos dice que para recibir el perdón debemos perdonar a nuestros hermanos. Pero a veces ese hermano somos nosotros mismos. Dice que perdonemos a nuestros enemigos, pero que tal que seamos nosotros mismos nuestro peor enemigo. Y esa rabia y resentimiento que tenemos contra nosotros mismos y que no queremos perdonarnos es tan perjudicial y nocivo como esos sentimientos contra las otras personas. El hecho también de no perdonar, cuando no conseguimos recibir y aceptar el perdón y la gracia de Dios, tampoco podemos dar ese perdón. No podemos dar el amor y la gracia incondicional a nuestro prójimo. Y esto trae un deterioro en nuestras relaciones con los otros y trayendo conflictos emocionales, ¿verdad? Entre todos. Porque quien no recibe el perdón tampoco perdona. Y es un círculo vicioso que se cierra con rencores que tampoco pueden ser perdonados. En la parábola de este siervo, él no comprendió que fue totalmente perdonado. Él pensaba que aún tenía que salir a cobrar a los que le debían para poder pagar su deuda al rey. Este siervo creía que había recibido un aplazamiento, pero sin embargo no le quiso dar a su consiervo lo mismo, no quiso darle ese mismo aplazamiento que él había recibido a su compañero. Y esto es un círculo vicioso que se torna aún más vicioso, porque quien sufre rechazo pasa a ser un rechazador de otros. Quien no recibe perdón tampoco puede perdonar. Quien no recibe gracia no concede gracia. Y las consecuencias de estos conflictos emocionales son el rompimiento de las relaciones con los demás. Podemos ver que esto también aplica a nosotros, con las personas que participaron de un modo significativo en nuestra vida, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros esposos o nuestras esposas, o un amigo que de pronto también te pudo haber traicionado. Todos estos nos deben alguna cosa. Y ellos nos deben amor, afección, nos deben seguridad, nos deben afirmación. Pero como los sentimientos de deuda, no nos sentimos inseguros, resentidos, nos sentimos totalmente afligidos con todas esas deudas que creemos que todavía tenemos. Como nos vemos rechazados, como nos vemos sin perdón, nos volvemos rencorosos y a la vez rechazamos a las demás personas. Cuando no se recibe la gracia, tampoco se puede dar a otros. Y hay que cobrar por las heridas y los sufrimientos y hacer que todos los que nos hirieron paguen por lo que hicieron. Paguen esa deuda y nos convertimos en cobradores de tristeza. Y yo creo que tú en esta mañana no quieres llamarte así, ¿verdad? Un cobrador de tristeza. No fuimos llamados a eso. Así que te invito a que hagamos una pequeña prueba para saber si nos estamos convirtiendo en esos cobradores de tristeza, para saber si necesitamos perdonar a alguien, incluso a nosotros mismos. Entonces, la primera prueba es la prueba del resentimiento. ¿Acaso te sientes resentido con otra persona? Piénsalo un momentico. Puede ser uno de tus padres, un hermano, una hermana, un amigo o cualquier otra persona que te hirió en la infancia. Otra prueba es la prueba de la responsabilidad. Y esta es un poquito más sutil. Es algo así como si mis padres o tal persona me hubieran pagado lo que me debían, hoy yo no estaría en esta vida tan triste. No tendría tantos problemas de personalidad. Podría haber pagado mi deuda. Y durante mucho tiempo seguimos culpando a los demás por lo que nos pasó. Pero lo que necesitamos es asumir nuestra responsabilidad en la manera como reaccionamos ante cada situación que se nos presente en la vida. Y la última prueba que también puedes hacerte para saber si necesitas perdonar a alguien es la prueba de la reacción contra una persona que nos recuerda a otra.
¿Te ha pasado a veces que te molestas contra una persona solo porque te recuerda a otra persona que conociste antes? De pronto, no sé, no te gustó la manera como tu esposo o tu esposa le habló a los hijos porque te recuerda mucho a tu papá. Y entonces viene ese conflicto. O de pronto te sientes molesto contra un vecino, un amigo o un compañero de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque seguramente existe alguien a quien nunca perdonaste y tu reacción contra esta persona es resentimiento. Entonces, analiza estas tres pruebas: la prueba del resentimiento, la prueba de la responsabilidad y la reacción contra una persona que te recuerda a otra. Y te darás cuenta si necesitas realmente perdonarte o perdonar a otra. Pero la idea no es quedarnos, ¿verdad?, en el problema. La idea es resolver. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos resolver nuestras deudas? Y existe un modo bíblico de resolver el problema de las heridas, de todas esas heridas del pasado, de todos esos traumas que pudimos haber vivido cuando estábamos pequeños o aún más grandes. Y es el hecho de perdonar, abandonar esos viejos resentimientos, de hacer un intercambio con Dios, de llevarle nuestros pecados, de llevarle nuestros fracasos, nuestras iras del pasado y recibir su perdón, recibir ese propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Necesitamos disfrutar de la alegría de saber que el Señor ya rasgó ese registro de deudas que habíamos contraído sin poder pagar. No fue un aplazamiento, hermana y hermano que estás escuchando, fue una cancelación total de la deuda. Y como Él nos libró de nuestra deuda, también nosotros podemos ir y librar y perdonar a las demás personas. Mateo 10:8 nos dice: den tan gratuitamente como han recibido. Podemos dar porque Dios quiere llenarnos. Dios quiere llenarnos de su gracia y de su perdón. Necesitamos recibir ese perdón y poderlo dar a cada una de aquellas personas que pensamos que tenemos deuda con ellas o con nosotros. Así que te animo a soltar ese perdón. Te animo a que pongas cada una de esas emociones que te lastiman en las manos del Señor y que puedas ser libre en el nombre de Jesús. Y Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho con cada uno de nosotros. Gracias por el perdón, gracias por tu gracia, Señor. Y empezamos, Señor, a caminar en esa gracia y en ese perdón que tú nos has concedido y a llevarlo, Señor, a las personas que nos rodean o que en algún momento pudieron habernos herido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y que tengas un día maravilloso.